Bendito Padre, como hemos cantado, tú lo has decretado todo. Tú tienes un plan, tú tienes un propósito mayor, un propósito eterno, un propósito santo, que es darte a conocer, Señor, en este mundo, que es expandir tu evangelio en todo lugar, que puedan exaltar a Cristo como Señor y Salvador. Y tu iglesia, Señor, está siendo usada como instrumento en tus manos para lograr tus propósitos. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Confiamos como hemos cantado. Algún día todos, Señor, lo entenderemos. Algún día, Señor, comprenderemos lo que tú has hecho, el por qué tantas situaciones difíciles, el por qué tu iglesia, Señor, sufrió. Sabemos que es por una causa, que es la causa de tu Hijo Jesús. Así que ayúdanos a ser valientes, a mantenernos firmes, a perseverar en la fe y en el amor de Cristo. Gracias te damos por esta oportunidad de abrir tu palabra. Bendice tu palabra, Señor, y que hoy salgamos fortalecidos. Hoy salgamos, Señor, con corazones que te amen y que te adoren más. Y que hoy salgan aquí, Señor, personas que no te conocen conociéndote, arrepentidas de sus pecados, Señor, exaltando tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, hermanos. Nuestro hermano Ciso creo que nos dio un panorama de lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Pero antes de entrar al texto, hermanos, creo que es bueno recordar un poco algo del panorama general del libro de los Hechos. Como ustedes bien saben, Hechos nos recuerda, en primer lugar, cómo Dios dirige soberanamente cada movimiento de la iglesia. Vemos cómo Dios, mis hermanos, hace todo conforme a su voluntad. Cómo todo va sucediendo en sintonía con sus promesas, con sus propósitos, con sus planes eternos. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, después de que Cristo se levantó de los muertos, nosotros vemos cómo en el libro de los Hechos, capítulo 1, comienza con Cristo apareciéndosele a sus discípulos. 40 días estuvo con él después de que resucitó de los muertos, instruyéndole, dándole las últimas instrucciones a sus discípulos, diciéndole algo importante, diciéndole que ellos tenían que esperar la promesa del Espíritu Santo. Y para ellos poder tener el poder necesario, la gracia de Dios para llevar su mensaje, para continuar con la misión que vino a hacer Jesús. Por eso vemos también en el libro de los Hechos, vemos la respuesta de la iglesia en el poder del Espíritu Santo, obedeciendo y siguiendo con valentía y con firmeza el mandato de la gran comisión de Jesús. ¿Cuál era ese mandato? Expandir su evangelio, expandir las buenas nuevas de salvación para aquellos que habían sido ordenados por Dios para ser salvos. Hermanos, en pocas palabras, el libro de los Hechos nos habla de que la misión de Dios es la gloria de su nombre. Y si esa es la misión de Dios, esa debe ser la misión de la iglesia. Y lo entendió desde la iglesia primitiva, y es lo que tú y yo debemos entender hasta nuestros días. Pero como sabemos, muchos han querido oponerse a los planes de Dios. Muchos han querido entorpecer a los planes de Dios, impedir que el evangelio avance. Muchos han querido opacar y destruir a Jesucristo, su mensaje, su palabra. Desde filósofos,
escritores, políticos, reyes, gobernantes, poderosos, gobiernos, países. Hay una constante oposición a las cosas de Dios. Es una locura. Como decía un siervo de Dios, aunque es una locura luchar contra Dios, eso no impide que cada generación lo haya intentado. Desde los tiempos bíblicos lo han hecho. Y sigue diciendo este autor, pero lo que vemos es que la impotencia de estos hombres lucha con la omnipotencia de Dios, y el resultado es que se estrellan como huevos crudos lanzados al granito. Son destruidos. Y esa es la historia que nosotros vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Al leerlo parecieran varias historias, pero en realidad habla de una sola historia. Habla de cómo dos reinos de dos poderes en conflictos, en donde se contrasta el poder destructivo de un rey malvado como Herodes y el poder salvador del gran rey y soberano Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Por un lado vemos a un rey gobernante aparentemente triunfando, pero sabemos cómo va a terminar. Y por otro lado vemos al reino de Dios siguiendo en curso. Por eso el mensaje para ustedes, mis hermanos, en esta mañana, es que recordemos que ningún poder contra Dios impedirá que la misión de su reino avance. Ningún poder contra Dios impedirá que la misión de su reino avance. He titulado este sermón, Solo un reino prevalecerá. Lo sabemos. Sabemos cómo va a terminar la historia. Pero lo importante y lo interesante de Hechos 12 es ver cómo Dios lo hace. ¿Cómo Dios va a permitir que su reino avance, hermanos? Y quiero que lo veamos bajo 3 puntos en esta mañana. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es que el reino de Dios siempre prevalece cuando todo parece lo contrario. El reino de Dios siempre prevalece cuando todo parece lo contrario. Eso lo podemos ver en los versículos 1 al versículo 10. Y vamos a ir leyendo, como es un pasaje un poco largo, vamos a ir leyendo el texto y vamos a ir explicando el texto. Capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba en la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Amén. Es interesante estos pasajes, y según el contexto inmediato, vemos cómo Dios continúa a través de los milagros, a través de las conversiones. Vemos cómo una de esas conversiones, hermanos, una de ellas es de uno de los hombres más usados por Dios en el capítulo 9,
de Pablo y cómo Pablo iba a unirse entonces a los apóstoles para seguir llevando el evangelio. Este hombre que asolaba a la iglesia, ahora era un hombre usado por Dios para predicar su evangelio. Y vemos en el capítulo 11, en el capítulo anterior, dice de nuevo que la iglesia estaba esparcida a causa de la persecución. Sin embargo, vemos de nuevo cómo no se detiene la misión encomendada. Dice el versículo 20 al versículo 21, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces podemos ver que la iglesia está en situaciones adversas y situaciones buenas. Y es en ese escenario, hermanos, que nosotros entramos al capítulo 12. Así como Dios permitió que Pablo se uniera para el avance de su evangelio, aquí vemos entonces que aparece el rey Herodes y se une al clan de hostigamiento a la iglesia, de la iglesia. Creo que no está de más decir, mis hermanos, ¿quién es este Herodes? Como sabemos, hay muchos Herodes en la Biblia. Tenemos en primer lugar Herodes el Grande. ¿Saben quién es Herodes el Grande? El que quiso matar a Jesús cuando intentó asesinar a los niños menores de 2 años. Pero también tenemos a Herodes Antipas, quien fue quien participó cuando crucificaron a Jesús. Y el Herodes que tenemos aquí, mis hermanos, es el sobrino de Herodes Antipas, Herodes Agripa. Como sabemos, siempre ha habido oposición hacia Dios. Ahora, lo interesante es ver aquí que este Herodes, hermanos, se da cuenta que no es muy popular entre los judíos. Obviamente hablando de aquellos judíos incrédulos, aquellos judíos que odiaban a Cristo Jesús. Y para agradarles entonces Herodes a los judíos, ¿qué decide hacer Herodes? Pero decide asesinar a Jacobo, al primer apóstol asesinado. Eso es lo que decide Herodes. Y dice el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, no solamente le bastó matar a Jacobo, decide Herodes prender también a Pedro. Decide encarcelar también a otro apóstol. Como vemos, Herodes no quería que este hombre se escapara. Vemos como en el versículo 4 le pone una máxima seguridad a Pedro. Dice que le pone 4 grupos de 4 soldados, es decir, 16 hombres, para custodiar a un solo hombre, con la intención de llevar a Pedro a la ejecución después de las fiestas de la Pascua. Y más o menos el plan de Herodes era sacar a Pedro en este tiempo, así como lo hicieron con Jesús, sacándolo para juzgarlo, para asesinarlo. Ese era el plan de Herodes. Pero era un plan, mis hermanos, meramente para ganarse el favor de Dios, del pueblo de Dios. Era solamente un plan para agradar al pueblo judío. Quiero que se imaginen un poco cómo esto debió haber impactado a la iglesia. Cómo esto debió haber sido un momento aleccionador para la iglesia. Le acababan de matar a uno de sus apóstoles. Otro apóstol estaba preso. Quizás pensaron, todo esto ya se acabó, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué lección vamos a sacar de acá? ¿Qué dice el versículo 5, hermanos? En ese panorama que no se veía nada bien, dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mientras Pedro estaba en la cárcel, mis hermanos, a punto de morir, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Estaba orando. ¿Y qué significa eso? Que la iglesia estaba accionando.
La iglesia estaba en movimiento. La iglesia estaba en movimiento, hermanos. Y pienso en esto y pienso en uno de los propósitos de la iglesia. Estar unida en oración, como lo hemos visto. Significa que la iglesia entonces no se detiene. La iglesia sigue confiando en el Señor, sabiendo que Dios tiene un plan, tiene un propósito. La iglesia sigue favoreciendo los intereses de su Creador y no se desanima. No se desespera. No deja de confiar que hay un propósito en todo esto. Miren, sabemos que para la iglesia esto no era una sorpresa que lo persiguieran. No era una sorpresa que los asesinaran. No era una sorpresa que los metieran presos. No, hermanos. Esto era parte de la misión que el Señor les había encomendado. El Señor se los dijo. Ustedes beberán la copa que yo he bebido y esa copa es el sufrimiento. Y la iglesia entendió esto. Y lo hemos dicho en otras oportunidades. No nos debe sorprender, hermanos, que persigan a la iglesia. ¿Por qué? Porque odian principalmente ¿a quién? Al dueño de la iglesia, a Cristo, a Dios. Por eso lo interesante aquí es que, aunque parece que el control lo tiene este rey malvado Herodes, parece que con su poder está destruyendo a la iglesia. Lo que la iglesia entendió o debía entender, y nosotros debemos verlo de esa manera, hermanos, es que muchas veces Dios permite que sucedan cosas o actúa de tal manera que no podemos entender y explicar. No entendemos. No lo podemos explicar. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo explicamos el hecho de que Jacobo no fue liberado y murió? ¿Y cómo explicamos el hecho de que Pedro sí fue liberado por Dios? Como vamos a ver. ¿Cómo explicamos esos dos hechos, hermanos? ¿Cómo relacionamos estas dos cosas? ¿Cómo relacionamos que Dios permita que otros sufran y que otros no? ¿Cómo podemos, como hijos de Dios, pensar de esta manera? Bueno, hermanos, creo que podemos hacerlo entendiendo algo importante, que en las dos formas, en lo que Dios permite en nuestro sufrimiento, se expresa la soberanía de Dios. ¿Lo sabías? El texto no lo menciona, pero podemos pensar con seguridad que la iglesia también oró por Jacobo. Podemos pensar eso. No lo dice el texto, pero podemos pensarlo. ¿Por qué Dios permitió su muerte entonces? ¿Por qué Dios permitió que mataran a Jacobo, así como permitió que mataran a Esteban? ¿Por qué? ¿Quiere decir que Dios es cruel, hermanos? ¿Quiere decir que Dios no le importó a Jacobo? ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que Dios es soberano. Él actuó conforme a su voluntad y a sus propósitos eternos. Y así debemos considerar igualmente tú y yo cuando pensamos en la ayuda de Dios en los tiempos difíciles. Tú eres soberano, Dios, y tú decides lo que es mejor para mí. ¿Por qué Dios me permite esto? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué Dios no hace nada en estos momentos? ¿Por qué no nos ama? ¿Por qué no tiene cuidado de nosotros? ¿Por qué no nos quiere ayudar? No, hermanos, porque Él es soberano. Porque Él es soberano. Miren, según el texto, hermanos, que leímos, claramente nos dice cuál es el propósito de Dios después de todo esto. Dice el versículo 24, vamos un poco más adelante y lo vamos a ver. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Ven el propósito de Dios? ¿Ven cómo Dios permitió todo esto? ¿Para qué? Para que su palabra creciera y se multiplicara. Para que el avance del reino de Dios continuara. A pesar del martirio de sus siervos, Él en su soberanía lo permitió.
¿Por qué? Porque ningún poder de Dios, contra Dios, impediría que su reino avance. Nada, hermanos. Por eso vemos en el versículo 6 al versículo 10, vemos cómo Dios libera a Pedro de manera extraordinaria, de manera milagrosa. Dice el versículo 10, y cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en los costados, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. De manera extraordinaria, milagrosa, Pedro es liberado. Pregunto, hermanos, ¿Dios lo pudo haber hecho antes? Claro que sí, Él es soberano. Y lo pudo haber hecho antes, pero no lo hizo una noche antes. ¿Y qué nos dice esto a nosotros también? Que el tiempo de Dios es perfecto y la manera de Dios de hacer las cosas nunca, mis hermanos, es como tú y yo pensamos. Nunca. Nunca es como tú y yo quisiéramos que fuera. Dios actúa completamente diferente a nosotros. Dios siempre tiene una manera completamente diferente de hacer las cosas y es para enseñarnos a esperar en su voluntad, hermanos. Para enseñarnos a confiar en Él, en su palabra, en sus propósitos. No importa, hermanos, cómo van a resultar las cosas. No importa saber cómo van a ser las cosas. Dios no nos pide que nosotros entendamos cómo Él va a hacer las cosas, sino que confiemos en el resultado, que sabemos que es mejor para nosotros. Y Pedro allí, hermanos, es liberado por el ángel, por Dios. Dice el versículo 8, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Así es. Pedro pensaba que era un sueño. Pedro pensaba que era una visión todo lo que estaba viendo, pero era el Señor. Por eso Pedro concluye en el versículo 11, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro entendió que no era un sueño, hermanos. Pedro entendió que no era una visión, simplemente era el cuidado providencial de Dios a favor de aquellos que están a beneficio de sus propósitos eternos. Por eso es que estos hechos confirman y testifican que cuando todo parece en contra de los propósitos de Dios, confirma que Dios tiene el control, hermanos. Dios tiene el control. E incluso en las mayores adversidades para llevar a cabo su plan. Así es. El avance del reino de Dios es a pesar de que todo parece lo contrario. Así es. Pero en segundo lugar vemos, hermanos, que estos hechos no solamente testifican que el reino de Dios siempre prevalece cuando todo parece lo contrario, sino que en segundo lugar testifican que el reino de Dios siempre prevalece a través de su iglesia. Y vamos a ver por qué. Versículos 12 al 17. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, Pedro, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, ¿qué? Reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que, corriendo dentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar,
y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Pedro se encontraba libre, y una vez más, ¿qué hace Pedro? Pedro se dirige a los suyos. Ya lo ha hecho anteriormente cuando fue liberado del Sanedrín. Pedro se dirige a donde están congregados la iglesia y llega a la casa de María, madre de Juan. Algunos dicen que era donde se estaban congregando, era la casa donde en Hechos 2, en Pentecostés. Lo interesante es ver, hermanos, como dije, es cómo los encuentra Pedro a la iglesia. Los encuentra orando. De seguro Pedro sabía que la iglesia estaba orando por él. Había escuchado, están orando por ti, Pedro. Pero otra cosa es ver, hermanos, a la iglesia en acción, a la iglesia orando. Y dice el texto que Pedro llama y no le abren porque creían que era el ángel de Pedro, no creían. Y esto nos habla de algo importante, de que la iglesia no sabía lo que había sucedido. Así que Pedro, no creen que es Pedro, porque no pensaban que fuera él. Pensaban que Pedro había muerto. De hecho, llegaron a decirle a la muchacha que le abrió la puerta, estás loca. Ese no es Pedro. Estos mismos hermanos que habían visto los milagros de Jesús, que habían visto cómo el poder del Espíritu Santo había llegado a ellos, que habían visto a los mismos apóstoles haciendo milagros, estaban orando como iglesia, pero ¿cómo lo hacían? Con una cierta incredulidad, hermanos. Con una cierta incredulidad. Se parece mucho a nuestras oraciones. Oramos al Señor, pero muchas veces oramos creyendo que el Señor no escucha nuestras oraciones. A veces oramos pensando que el Señor no va a contestar nuestras oraciones. Santiago en el capítulo 5 nos dice que un profeta oró, Elías. Y dice Santiago que era un hombre conforme y semejante a nuestras pasiones. Y dice que Elías oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió. Y después oró para que sí lloviera, y llovió. Dios actuó en la oración de Elías. Ahora, hermanos, esto no es para que nosotros creamos o caigamos en el peligro de que la oración tiene poder. El poder lo tiene Dios. Él es el que tiene el poder de hacer las cosas, no nuestras oraciones. Sabemos que Él responde nuestras oraciones según su voluntad. Pero el punto de Lucas aquí, hermanos, es ver que Pedro no fue a la casa de esta mujer huyendo para esconderse. No tengo más a dónde ir, me voy a esconder a la casa de María. No, hermanos. Él va con ellos para testificar lo que había sucedido. Pedro va a esta casa para testificar y dar testimonio y que supieran que su oración fue contestada. ¿Están viendo eso allí, hermanos? Podemos preguntarle a Lucas por qué enfatiza que la iglesia está orando. ¿Por qué enfatiza 2 veces que la iglesia está reunida en oración orando por Pedro? ¿Por qué? Hermanos, porque Dios trabaja a través de la oración de su pueblo. Dios trabaja a través de la oración de su pueblo. Esa oración del versículo 5 que nos dice que la iglesia estaba orando fue contestada y Pedro fue liberado. Dios trabaja a través de su iglesia, mis hermanos. Y Lucas quiere que conectemos esa verdad. Como dijo Thomas Watson, el ángel sacó a Pedro de la prisión.
pero fue la oración la que trajo al ángel. Así es. Dios la contestó soberanamente. De manera aplicativa, hermanos, quiero que nosotros pensemos que Dios no está trabajando aparte de la oración o fuera de la oración de los santos. Dios trabaja, hermanos, en sintonía con nuestras oraciones. Hablamos de que Dios es soberano, ¿verdad que sí? Pero Dios también es un Dios de medios. Así que si te preguntas, ¿por qué oro? ¿Por qué si Dios es soberano? ¿Por qué si Dios tiene el control? ¿Por qué si Él va a hacer según su voluntad? ¿Por qué oramos? Porque la soberanía de Dios no elimina el hecho, hermanos, de que Dios ordena tanto el fin como los medios para realizar sus propósitos. Dios actúa en sintonía con nuestras oraciones, con las de su pueblo. Uno de los medios que Dios ha ordenado en su palabra, uno de los medios para que el reino de Dios avance es a través de las oraciones. ¿Por qué tú y yo predicamos? ¿Por qué? ¿Por qué anunciamos el Evangelio? Si Dios ya conoce quiénes son los que van a ser salvos, ya tiene sus escogidos, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios precisamente salva a las personas a través de la locura de la predicación. Es un medio que Dios usa. La predicación de sus hijos para salvar a personas. Nosotros no salvamos a nadie. Él es quien lo hace, pero lo hace a través de anunciar el Evangelio. Él salva a las personas a través de su Espíritu Santo, que las personas al escuchar el Evangelio puedan creer en Cristo Jesús. A pesar de todo, hermanos, la iglesia siguió confiando en que ningún poder contra Dios impediría que la misión de su reino avance. No solamente vemos que Dios prevalece a pesar de lo contrario, vimos que Dios prevalece a través de su iglesia, el accionar de su iglesia, como su iglesia es instrumento en las manos de Dios para el avance de su evangelio, para la misión de su reino. Pero en tercer lugar, hermanos, vemos que el reino de Dios siempre prevalece cuando avergüenza a quien se le opone. El reino de Dios siempre prevalece cuando avergüenza a quien se le opone. Y eso lo vemos en los versículos 18 al 25. Dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. El final de esta historia, hermanos, es bastante gráfico y lo define todo. Vemos a este hombre, a este rey Herodes, finalmente humillado por Dios. Las cosas no le salieron como él pensaba. Como dice el texto, todo esto causó un gran alboroto entre los soldados. Se preguntaron, ¿qué pasó con este hombre? ¿Se nos escapó y no nos dimos cuenta? Herodes, que supuestamente tenía el poder en sus manos, tenía el control, no tenía absolutamente nada de control. Su gloria fue vulnerada.
El plan de Dios era matar a los apóstoles. Está frustrado. ¿Y qué hace Herodes? Mata a los soldados. Hace lo que todo tirano hace. Mata a quien le desobedece o a quien no hacen las cosas como él quiere. Ahora, por circunstancias que no son muy claras en el texto, hermanos, este hombre termina siendo alabado por el pueblo. Dice el versículo 21, y esta es la ironía de esta historia. Dice, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Dice el historiador Josefo, hermanos, que Herodes apareció ese día con una túnica con hilos de plata que brillaban intensamente en el sol, y las personas deseosas de ganarse el favor de Herodes comenzaron a halagarle. El pueblo gritaba a gran voz diciendo, voz de Dios y no de hombre. La Biblia de las Américas lo dice de la siguiente manera, la gente gritaba, voz de un Dios y no de hombre. Lo cierto es que Herodes, mis hermanos, se quiso llevar la gloria de Dios. Él no rechazó lo que este pueblo estaba diciendo, él aceptó la adoración para él. En lugar de negar esto, él la recibió para él. Y como dije, la ironía es, mis hermanos, de querer llevarse la gloria de Dios a quien le pertenece. Dice el versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no le dio la gloria y expiró comido de gusanos. Fue herido por el ángel del Señor, comido por gusanos. Este hombre que pensaba llenarse de gloria, terminó muerto. Hermanos, sabemos que quienes se oponen a la obra de Dios serán juzgados, como lo fue Herodes. Pero también sabemos que quienes se quieren llevar la gloria de Dios también serán juzgados. Hay un juicio de Dios, hermanos. Nadie puede quitarle la gloria a quien le pertenece toda la gloria. Nadie puede ponerse a la misión de Dios con sus propósitos. Este hombre quería mostrarse poderoso ante la iglesia. Quería mostrarse poderoso ante su propio pueblo. ¿Y qué le sucedió? Fue humillado por Dios. Como lo fueron muchos quienes se opusieron a Dios anteriormente. ¿Recuerdan a Faraón en Egipto? Como de tantas advertencias de Dios, libera a mi pueblo, libera a mi pueblo, libera a mi pueblo, y no quiso, y fue humillado por Dios. ¿Recuerdan también a Nabucodonosor? Que se jactó de su poder, de su gloria, de todo lo que tenía. ¿Y cómo terminó este hombre? Terminó como un indigente con problemas mentales, no teniendo dirección, comiendo con los animales, maloliente, hasta que pasaron 7 años después que volvió en sí. ¿Y qué hizo este hombre? Le dio la gloria al Señor. Y aquí tenemos a este rey Herodes como el símbolo del orgullo y de la soberbia humana, terminó siendo avergonzado. Hermanos, recordemos algo. Puede que algunos dirigentes perversos como Herodes parezcan extraordinariamente invencibles. Parezcan que están en el poder y que nadie los va a bajar de allí. Parezcan que van a causar mucho daño a la iglesia o que obstaculicen el avance del evangelio, pero su tiempo no durará, hermanos. Y lo vemos a lo largo de la historia. Al final su imperio se quebrará y su orgullo se humillará.
Dios tiene la última palabra en todo, hermanos. Dios es soberano y Él tiene la última palabra. Dios se opone a la gloria que se enfoca en nosotros mismos, en el hombre. Y toda esta jactancia que este hombre Herodes expresó aquí, maltratando a la iglesia, queriendo destruir el evangelio, mis hermanos, es exactamente lo que Dios termina destruyendo, esta gloria, esta vanagloria en su juicio y propósito. La historia también dice que este hombre sufrió mucho después que el ángel lo hirió. Pasó 5 días con dolores estomacales, pudriéndose, a pesar de toda su pompa, a pesar de esas ropas que tenía de majestad, a pesar de todo ese supuesto poder que tenía, sufrió una muerte agonizante y vergonzosa. De nuevo apliquemos esto a nuestras vidas. ¿Qué significa esta historia, hermanos, para nosotros? Al final de toda esta oposición, significa una cosa. En última instancia, esto es idolatría. Esto es idolatría. ¿Saben? El obituario de Herodes, ¿saben lo que es un obituario? Donde se expresan lo que era la persona. Bueno, el obituario de Herodes tiene el encabezado que dice, él no le dio la gloria a Dios. Y así es el obituario, hermanos y amigos que estás aquí, de cada persona que niega a Cristo y que muere sin Cristo. No le dio la gloria a Dios. Ese es el testimonio de la humanidad. El hombre se cree el centro del universo. El hombre cree que todo gira en torno a él. Ese es el pecado y por eso entró el pecado a la humanidad. No quieren darle cuenta a Dios. Por eso la Biblia dice, mis hermanos, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos. Queremos gloria para nosotros. Y lo he dicho en otras oportunidades, hermanos, la razón por la que las personas se niegan y no quieren venir a Cristo, a Jesús, es porque no quieren. Se niegan a darle la gloria al único que merece toda la gloria, a Dios. Y eso significa que han puesto sus ídolos por encima de Dios. ¿Estás escuchando eso? Muchos no quieren venir porque no quieren darle la gloria a Dios. Porque no quieren dar cuenta a Dios. En Juan 5:44, Jesús dijo, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Por eso la oposición aquí no era en sí mismo contra la iglesia. Esa es la consecuencia de la oposición. La oposición aquí principalmente ¿con quién era? Contra Dios, contra Jesús. Por eso escuchen, amigos que están aquí. Cada vez que te opones a Cristo, cada vez que niegas el evangelio en tu vida, estás rechazando y te estás oponiendo al avance del reino de Dios. Cada vez que te niegas a venir a Jesús, te estás oponiendo a un reino mayor, hermanos. Herodes fue comido por gusanos. Y este hombre pasó a la historia como un simple rey más que no prevaleció. Así lo ve la historia. Uno de tantos que quisieron llevarse la gloria y quisieron destruir el evangelio. Pero ¿saben quién sigue de pie, hermanos? ¿Quién sigue de pie? Cristo, nuestro rey y sacerdote Cristo. Él sigue gobernando su creación. Él sigue gobernando su iglesia. Él sigue gobernando nuestros corazones. El mundo quiso burlarse de Él. El mundo quiso destruirlo.
Se burlaron colocándole una corona de espinas, diciéndole: tú eres el rey de los judíos. Fue despojado de sus vestidos. Le colocaron una cruz para que fuera al Calvario, para llevarlo a la muerte. Y ese Jesús que fue burlado, ese Jesús que fue asesinado, ¿qué nos dice el Evangelio, hermanos? Que ese Jesucristo, Dios lo levantaría de los muertos y lo exaltaría hasta lo sumo. Ese Jesucristo, mis hermanos, es el gran rey que está gobernando ahora su creación. Él es el poderoso Señor que está entronizado en los cielos. Así es. Muchos que han querido quitarle la gloria a Cristo han muerto y seguirán haciéndolo. Pero Cristo fue exaltado y está sentado en el cielo y ahora mismo está, mis hermanos, gobernando lo que Él ha creado, entronizado, en gloria. Ese es nuestro Señor. Él es el Mesías prometido por Dios, que murió por los pecados y resucitó y juzgará al mundo. Así es. Le voy a decir algo. Nadie ha podido, ni nadie podrá vencerlo. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Porque 2000 años después, su iglesia sigue de pie, hermanos. Su palabra sigue pronunciándose, anunciándose el Evangelio. 2000 años después, el nombre de Cristo sigue siendo proclamado en todo lugar, aunque el mundo diga lo contrario. Hay una historia irónica también de un agnóstico francés conocido como Voltaire. ¿Lo conocen? Y este hombre no creía en Dios, a tal punto de decir que la Biblia era solo un mito. Y también dijo, hermanos, que después de su muerte, las personas se habrán olvidado de quién era Jesús. Lo irónico del dicho de este hombre, 50 años después de su muerte, lo que había sido su casa estaba siendo usada para imprimir Biblias. Aquellos que se llenan su boca de gloria y que andan como pavos reales, exhibiendo su autoridad y su poder, serán humillados y avergonzados por Dios. Nadie podrá contra Dios. Y así termina esta historia. Todo esto sucedió para que el reino de Dios siguiera a paso firme. Versículo 24. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba, y los apóstoles continuando con su misión, como dice el versículo 25. Qué maravilloso, ¿no? ¿Cómo comienza este capítulo? Un apóstol muerto, Pedro en prisión y Herodes supuestamente triunfando. ¿Y cómo terminas? Herodes muerto, Pedro es libre y la palabra de Dios triunfando. Ese es el poder de Dios para deshacer los planes humanos hostiles y establecer los suyos en su lugar, hermanos. Ese es nuestro Dios trabajando, a pesar de que todo parece lo contrario. Ese es nuestro Dios trabajando a través de su iglesia, una iglesia que se mueve a través de la oración. Este es Dios trabajando, mis hermanos, avergonzando a quienes se oponen a Él. Y quiero decirte dos cosas para ir terminando. Quiero dejarte dos cosas en su mente en esta mañana. La oposición sigue. Los reinos siguen en conflicto. El de las tinieblas y el de Dios. Todavía hay todo tipo de oposición al avance del Evangelio. Solo miremos cómo se está conduciendo el mundo. Solo miremos las leyes que están aprobando, hermanos. Es un ataque contra el avance
del Evangelio. Leyes a favor de la inclusión de géneros en los colegios. ¿Lo sabías, padres? Leyes a favor del aborto. Leyes a favor de la pedofilia. ¿Lo sabían, padres? Un ataque para el avance del Evangelio. Esto no solamente está pasando en los Estados Unidos o en Europa, como muchos creen, no ha llegado aquí a nuestro país. Está pasando aquí en nuestro país, hermanos. Por si no lo sabías. Miremos cómo se conduce el mundo. Miremos o observemos las películas que están pasando a toda hora. Observemos la música que promocionan este mundo. Obsérvenla, escúchenla. Como decía un pastor, todo es una mafia. Todo es una mafia, todo es diabólico, todo es asqueroso. Todo es para engañar y seducir y destruir matrimonios y a nuestros jóvenes. Así se está conduciendo el mundo. Así que tengamos cuidado en creer, mis hermanos, en las noticias de que todo está marchando bien. Y esto no es ser fatalista, esto es ser realista, hermanos. El mundo se está conduciendo cada vez mal, porque no quiere saber nada de Dios, odia a Dios, se opone a Dios, al avance de su reino aquí. Todavía hay conflictos. Y es por eso que tú y yo debemos seguir preparándonos para seguir llevando su evangelio. Por eso, en segundo lugar, hermanos, así como nos mostró este texto, aunque parezca que todo se viene abajo, no creamos que los mejores días han quedado atrás. No creamos la mentira de que no hay ninguna otra conquista del evangelio. Y esa es la esperanza que esta iglesia abrazó. Por eso que los apóstoles pudieron enfrentar con gozo y con valentía todo lo que se les vino. Porque sabían que hay una esperanza, el evangelio seguía continuando. ¿Cuántas veces vemos en el libro de los Hechos y muchos se convertían, y muchos eran del Señor, y muchos creían? Esa era la obra del Señor. Y es la esperanza que tú y yo debemos seguir abrazando en medio de las dificultades que podamos tener como iglesia. No nos están persiguiendo exactamente, pero sí hay un ataque constante al avance del reino de Dios. Y como lo dije, hermanos, no hay ningún cristiano que no pueda ver eso y que le cause dolor y que se arme de valentía y de fortaleza en el Señor para seguir llevando su evangelio. A pesar de todo, el reino de Dios avanza. Dios está obrando soberanamente a través de su iglesia. Su evangelio sigue firme. Jesucristo está reinando en nuestros corazones y nosotros debemos seguir con la tarea de seguir multiplicando la palabra de Dios en donde tú y yo nos encontremos. En todo lugar, hermanos. Por último, salgamos de aquí convencidos que el Señor obra a través de su iglesia. Él nos está usando a cada uno de nosotros, según los dones que nos ha dado, hermanos. Dios te ha dado un don a ti y Dios lo está usando según sus propósitos, según su gloria. Así que no te desanimes, sigue adelante. Usa el don, cuide ese don que el Señor te ha dado. Usa esa arma que el Señor te ha dado en tu vida para seguir con el plan de salvación de Dios. Como dijo alguien, el exaltado Señor Jesús construye su reino, construye su iglesia a través de su pueblo débil, necesitado e impotente que ora. Esa es la iglesia del Señor, hermanos. Finalmente podemos decir que la victoria es nuestra. La victoria es nuestra. La victoria es de Dios. La victoria es de Cristo. Así que salgamos de aquí animados. A pesar de nuestras luchas, pecados, dificultades, tropiezos, necesidades, Dios sigue operando. Dios sigue trabajando a través de nosotros.
Que sea su nombre exaltado. Recordemos, ningún poder contra Dios impedirá que la misión de su reino avance. Estamos en sus manos. Oremos.